Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te pido ahora que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra, que tú nos des entendimiento y que podamos captar lo que tú nos quieres decir. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En su iglesia, la hermana Tere estaba convencida de que su ministerio en particular era mantener a todos informados acerca de lo que sucedía dentro de la congregación. Un domingo se acercó al pastor y le dijo: hermano, tenemos que orar por la hermana Yolanda. Escuché que anda viendo a alguien que no es su esposo. Y el pastor levantó la ceja y le dijo: bueno, y hermana, ¿de dónde sacó esto? Y la hermana Tere le dice: pues pastor, yo la vi subirse a un carro con un hombre que yo no reconocí. Justo en ese momento entra la hermana Yolanda con su hermano que acababa de llegar de México. Tenía la misma cara, los mismos hoyuelos, la misma sonrisa. Y doña Tere se quedó congelada. El pastor se inclinó y le dijo en voz baja: hermana, por esto no tenemos un ministerio del chisme. Y la hermana Tere dijo: bueno, pastor, quizás deberíamos tener uno porque yo creo que sería muy buena para hacer eso. Bueno, no les cuento esa historia para que nadie se sienta aludido. Pero la realidad es que muchas personas creen que tienen el don del chisme. Lastimosamente, la Biblia nunca menciona ese don. No existe. Bueno, si nos damos cuenta o pensamos que un hermano está haciendo algo indebido, si el chisme no es la respuesta correcta, entonces, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar en base a la Biblia esta mañana. ¿Qué hacer cuando un hermano en Cristo peca? Y vamos a ver 4 pasos que la Biblia nos da. Comenzamos con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Mateo 7, versículos 1 al 5. Y esto es lo que dice: no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Me encanta el cuadro que Jesús nos pinta en estos versículos, ¿no? Imaginemos a una persona que tiene un tronco, una viga que se le ha metido al ojo. Ni sé cómo sería posible eso. Pero tratemos de imaginar esa escena. Ahí está la persona con un gran palo enorme que le sale del ojo. Y de repente se acerca a un hermano que se está tallando un poquito porque se le metió un aserrín. Y el que tiene el tronco viene y le dice: oh hermano, y dándole golpes con el tronco que tiene en el ojo: déjame ver si te lo saco. Pues no va a funcionar. Los dos van a quedar lastimados y van a quedar peor que antes. Entonces dice Jesús: mejor quítate la viga, quítate el tronco del ojo, y luego podrás ayudar a otros. Ahora tenemos que entender bien lo que Jesús nos está diciendo aquí, porque muchas personas malinterpretan estos versículos. Tienen un mensaje bien importante, pero tenemos que entenderlos con claridad. Jesús no nos está prohibiendo que llamemos pecado al pecado.
no nos está diciendo que no podemos identificar un pecado en la vida de otra persona. No nos está diciendo que tenemos que fingir que lo que está mal en realidad está bien. No nos está diciendo que tenemos que justificar y hacer excusas por las malas acciones de otras personas. Lo que nos está diciendo es que no nos podemos poner en el lugar de Dios. No podemos convertirnos en jueces como si nosotros supiéramos lo que le va a pasar a esa persona. Dios es el único juez. Eso significa que nunca podemos decir de otra persona, no, él nunca va a cambiar. No lo sabemos. No somos Dios. Solamente Dios sabe cuál es su destino. Tampoco podemos sentirnos superiores o mejores que la otra persona. No podemos decir, yo sería incapaz de hacer tal cosa. Porque precisamente cuando decimos eso, muchas veces somos culpables de algo muy parecido en nuestra propia vida. Entonces, cuando vemos el pecado en la vida de otra persona, la primera cosa que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos. Porque la realidad es que muchas veces vemos con más claridad los pecados en la vida de otros que se parecen a nuestros pecados. Y entonces, si tú ves claramente que fulano o fulana está haciendo algo mal, mírate a ti mismo. Asegúrate de que tú no estés haciendo lo mismo o algo parecido. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Y si tú ves el pecado de otra persona y te sientes superior y te sientes mejor, estás cayendo en el error de juzgar a esa persona. Si crees que no tiene remedio y que Dios no lo va a poder cambiar, estás cayendo en el error de juzgar a esa persona. Entonces, la primera cosa, es el primer paso, la primera cosa que tenemos que hacer si vemos a un hermano que peca es no juzgarlo, sino ser humildes y examinarnos a nosotros mismos. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, para ver la segunda cosa que debemos hacer si un hermano ha caído en pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17, dice así: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte. Y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Cuál es la segunda cosa que debemos hacer si vemos a un hermano que está pecando? Debemos interceder por esa persona. Debemos orar y pedirle a Dios que lo restaure. Solo hay una excepción, dice Juan. Si la persona está cometiendo un pecado que lleva a la muerte, entonces ya no se recomienda la oración por esa persona. Ahora, los expertos debaten a cuál pecado se refiere Juan cuando habla del pecado que lleva a la muerte. Yo creo que se refiere al pecado de resistir al Espíritu Santo. En otras palabras, el pecado imperdonable. Es decir, se refiere a la actitud de endurecer el corazón y ya no querer responder a la convicción que el Espíritu Santo trae de pecado. En otras palabras, es el pecado de decir: ya no me importa lo que tú dices, Dios, yo voy a seguir pecando y no me importa. Y entonces esta persona, nos dice Juan, en ese caso la oración no va a tener ningún efecto, porque la persona se ha colocado a sí misma, se ha puesto más allá de la gracia de Dios. Sin embargo,
muchas veces nosotros no sabemos cuál es la situación de la persona. No sabemos si la persona ha cometido ese pecado o no. Entonces lo que debemos de hacer es orar por si las dudas. Juan tampoco nos dice que no oremos por la persona. Simplemente no nos asegura que la oración vaya a tener el efecto deseado. Entonces, cuando nosotros oramos por un hermano que ha caído en pecado, estamos invitando a Dios a obrar en su corazón por gracia. Nosotros como seres humanos estamos conectados espiritualmente y podemos afectar el estado espiritual de otra persona. Es obvio cuando se trata de lo malo, ¿no? Podemos fácilmente influenciar a otra persona para que haga el mal. Pero también podemos influenciar para bien, aún de maneras invisibles y de las que ellos no se dan cuenta. Nuestras oraciones ejercen una influencia invisible y poderosa. Cuando no oramos, dejamos a la persona bajo la influencia del enemigo. La oración cambia el corazón. En una iglesia, Don Chuy tenía una boca muy ligera y el genio muy rápido, y todos lo conocían. Un día explotó y dijo cosas en la iglesia que no debió haber dicho. Y una de las hermanas simplemente dijo, pues, a orar por él. Porque si le cae la convicción, le va a caer fuerte. Así que esa noche se pusieron a orar nada más. Y al día siguiente Don Chuy llegó temprano con los ojos rojos y un pan bajo el brazo y les dijo, hermanos, les vengo a pedir perdón. Yo no pude dormir en toda la noche. Sentía como si Dios me estuviera jalando la oreja. Y la hermana que había querido orar por él le dijo, ya ve, la oración funciona. Y si quiere vamos a seguir orando por si necesita otra jaladita de orejas. Así podemos orar los unos por los otros cuando vemos que alguien necesita una jaladita de oreja. En lugar de levantar el teléfono y contárselo a otra persona, hundamos las manos y hablemos con Dios al respecto. Esa es la mejor respuesta. Porque Dios, con amor y con humor y con humildad, obra en respuesta a la oración. Ahora vamos a Lucas 17, 1 al 4, para ver el tercer paso. Lucas 17, del 1 al 4, dice así. Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atado al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Estamos en el tercer paso. El primero, revisar nuestro corazón con humildad. El segundo, orar por la persona que ha pecado. La tercera cosa que debemos de hacer es buscar la oportunidad sabiamente y con humildad y con amor de llamarle la atención. Ahora, quiero que observen con cuidado lo que dicen estos versículos. Porque Jesús en otra ocasión explica lo que debemos de hacer cuando un hermano peca contra nosotros. Pero aquí no dice si tu hermano peca contra ti, simplemente dice si tu hermano peca. ¿Y qué dice? Repréndelo. Con mucho amor, con sabiduría, con humildad, hazle ver su error. Ahora, esta es la parte que más nos incomoda. Porque para nada nos gusta tener que confrontar a la gente y llamarle la atención.
O sea, si a ti te gusta señalarles a los demás sus errores, debes regresar al paso 1 y examinar tu corazón y ver si realmente tienes la humildad necesaria. Debe ser incómodo hablarle a alguien acerca de su pecado. Pero lo que Jesús nos dice aquí es que el pecado es algo tan grave y tan serio que debemos estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos a escapar de él. Si estuviéramos aquí afuera de la iglesia y tú vieras que alguno de los hermanos estaba a punto de poner el pie sobre una serpiente venenosa, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado? Dirías, bueno, él sabe lo que hace, si quiere pisar una víbora venenosa, pues que lo haga. O le gritarías, ¡cuidado! Espero que la segunda cosa, ¿no? Porque no queremos ver que alguien se lastime. Y lo que tenemos que entender es que el pecado es como una víbora venenosa. Es dañino, nos mata, nos destruye. Y del mismo modo, entonces, tenemos que estar dispuestos a hablar con un hermano en Cristo cuando vemos que está en pecado. A lo mejor no le va a gustar y tenemos que hacerlo con la actitud correcta. Pero así como no dejaríamos que pisara una víbora, tampoco debemos dejar que pase desapercibido el pecado. Durante mis años de estudio universitario, tenía un amigo que vivía en el mismo edificio. Y él se había convertido hace pocos años, unos, 3 o 4 años antes. Y cuando él se convirtió, estaba viviendo en unión libre con una muchacha. Y él empieza a ir a la iglesia, se convierte, era un muchacho bien inteligente. Empieza a estudiar la Biblia, la estudia a fondo. Pero nadie en la iglesia le dijo nada acerca de la situación que él tenía, donde estaba viviendo con esta mujer. Y por fin, después de varios meses, él mismo se dio cuenta al leer la Biblia de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y entonces él habló con ella, le propuso matrimonio, ella no se quería casar con él y terminaron separándose. Pero él me contaba esa historia y me decía, yo no sé por qué los hermanos no me decían nada. ¿Por qué me dejaron que siguiera pecando de esa forma? Y yo tampoco sé. A lo mejor les daba pena, a lo mejor pues creían que se iba a enojar con ellos si le decían la verdad. Pero a fin de cuentas, en la iglesia donde él estaba, todos calladitos y dejando que él siguiera pecando en esa situación. Entonces, cuando vemos a un hermano que está pecando, no vamos a hablar con los demás. Eso sería entrar al chisme. Pero sí debemos hablar primero con Dios y luego con Él para hacerle ver su pecado. Después de orar, después de revisar nuestro corazón, para no volvernos cómplices. Y si es un verdadero creyente, tarde o temprano se va a arrepentir. Porque un creyente no puede estar en pecado constante. Es imposible. Ahora, en el momento en que tú le hables, a lo mejor no le va a gustar. Tú no tienes la responsabilidad de convencerlo, solamente tienes la responsabilidad de hablarle. Explícale con mucho amor, con humildad y luego deja que Dios haga la obra. Y como digo, si es creyente, aunque no sea en ese instante, pero al poco tiempo se va a dar cuenta de que tenías la razón. Pero no te quedes callado. No dejes que pase desapercibido el pecado. Ahora vamos al cuarto paso. Y Gálatas 6:1 nos dice esto. Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Este versículo nos muestra cuál es la meta. Y la meta siempre es la restauración.
Cuando confrontamos el pecado de otro hermano, debemos esperar siempre su perdón y su restauración. Esa es la meta. Eso es lo que buscamos con la humildad, con la oración y con la confrontación. Una de las cosas más hermosas que Dios hace es restaurar a un pecador arrepentido. Una de muchas historias de restauración es la historia de Miguel. Miguel fue un hombre mexicano en sus 30 y contó públicamente, así que no es ningún secreto, ha contado públicamente su historia de restauración en un ministerio cristiano de restauración matrimonial. Miguel confesó que durante una época de estrés económico y de problemas en su matrimonio y alejamiento espiritual cuando estaba lejos de Dios, cayó en la infidelidad. Su esposa quedó devastada y lo echó de la casa, como bien debía haber hecho. Él mismo dijo que su pecado lo dejó vacío, avergonzado y sin rumbo. Durante semanas, Miguel vivió con un amigo sintiendo que lo había destruido todo. Hasta que un día, desesperado, entró a una iglesia donde un pastor estaba predicando sobre el hijo pródigo. Y Miguel dijo que él sintió que Dios le había dicho directamente: tú sabes dónde está tu hogar, pero tienes que regresar con humildad. Esa noche, Miguel llamó a su esposa llorando, confesándolo todo sin excusas. Ella no estaba lista para reconciliarse en ese momento, pero ella aceptó que él asistiera a consejería pastoral. Y durante varios meses Miguel se sometió a disciplina espiritual, asistía constantemente a la iglesia, tenía consejería con un pastor, había un grupo de hombres que oraba por él y se comprometió radicalmente con la transparencia, con no esconderle nada a nadie. Mientras tanto, su esposa formó parte de un grupo de mujeres que oraba por ella y oraban con ella por la sanidad, no para que regresaran rápido y lo dejaran todo debajo del tapete, sino para que hubiese una restauración verdadera. Y pasó el tiempo y ella empezó a ver cambios reales en su esposo: humildad y paciencia y servicio y un corazón quebrantado. Y finalmente, después de meses, ella aceptó intentar reconstruir su matrimonio. Un año después, ambos dieron su testimonio juntos en la iglesia. Y su esposa dijo: yo no restauré a Miguel. Dios lo restauró primero. Y luego restauró nuestro hogar. Y hoy los dos sirven como mentores de parejas en crisis en su congregación. Es solo una historia de muchas, de la manera en que Dios restaura a las vidas y las familias. Y la iglesia debe ser un hospital para pecadores. Un hospital donde vemos real transformación y real restauración. Y si seguimos estos 4 pasos que Dios nos da en su palabra, podemos ver que nuestros hermanos experimentan la restauración. Entonces aprendamos a ser humildes, a orar por los que vemos que están mal, a hablar, buscando la oportunidad de hablar con ellos y buscar siempre la restauración. Porque así como Cristo nos ha restaurado a nosotros, podemos ser sus agentes de restauración para otros. Padre Celestial, tú nos llamas a salir de una actitud de condenación y de juicio hacia una actitud de restauración y reconciliación. Y gracias, Padre, porque en lugar de condenarnos en nuestro pecado, tú nos has reconciliado contigo por medio de la cruz y nos has restaurado por medio de Jesús.
Y te pido, Señor, que nos uses y nos ayudes a ser tus agentes de reconciliación y restauración. Que la próxima vez que veamos a alguien haciendo algo sospechoso, sepamos, Padre, cómo responder. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús.